Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es caminando en el ritmo de la gracia. El Evangelio de Marcos registra cómo nuestro Señor Jesús pasó un día entero enseñando a las multitudes. Al llegar la noche, les instruyó a sus discípulos para que lo guiaran al país de los Gadarenos, porque el Señor Jesús había escuchado un grito de una persona, y él toma la decisión de ir al otro lado del mar de Galilea, cruzando un lago, hasta llegar a este país de los Gadarenos, donde encontró efectivamente a este hombre que deambulaba por las tumbas y las montañas. Este hombre se cortaba con unas piedras filudas y daba gritos. Y Jesús llega hasta este hombre, que la Biblia registra como que era el hombre que tenía muchos demonios. En toda la Biblia no hay hombre que haya tenido más demonios que este hombre. Y Jesús llega a este hombre endemoniado y lo libera de esa opresión que tenía. Ahora, Jesús tuvo que cruzar un lago, enfrentar una tempestad y llegar donde este hombre que estaba lastimándose, cortándose. Y llegó porque a Jesús le interesaba este hombre. Uno puede pensar, ¿no? Decir cómo es que Dios está interesado en un endemoniado. Pero Dios quiere que sepas que Él te ama. Y la prueba de que Él ama al mundo es que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y Jesús había escuchado los gritos de este hombre que estaba ahí deambulando entre las tumbas y las montañas. Y Jesús escuchó estando tan lejos de este hombre, tanto así que les dijo a sus discípulos que lo llevaran donde estaba este hombre. Y fue al país de los Gadarenos y lo encontró. Y Jesús lo libertó de la opresión, de esta posición de demonios que tenía este hombre. Esto nos muestra cómo Dios está interesado en nosotros. Hay muchos hombres, mujeres que se lastiman, se hacen daño. El enemigo les ha puesto en la cabeza ideas de suicidio, de muerte. El enemigo los odia. Y les ha dicho que su vida no vale nada. Pero en este pasaje vemos que para Dios sí valemos mucho. Es más, Dios está interesado en nosotros. Si este hombre que tenía demonios y una legión de demonios, dice la Escritura, Jesús, aún a pesar que este hombre tenía una legión de demonios, Jesús estaba interesado en este hombre. Jesús estaba dispuesto a dar su vida por este hombre. Y así fue, porque cuando Jesús fue a la cruz, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. Y después de haberlo libertado este hombre, él regresó cruzando nuevamente el lago y llegó a Capernaum. En Capernaum se encontró nuevamente con el gentío, mucha
había una multitud de gente. Y estando ahí con ellos, se acercó un principal de una sinagoga llamado Jairo. Y Jesús también pudo haber dicho, yo no me junto con religiosos. Pero, ¿sabes qué? Lo escuchó a Jairo. Y Jairo le dijo que vaya a su casa, porque su hija estaba muriéndose. Y Jesús le dijo, vamos. Y empezó a caminar con él con dirección a la casa de Jairo, pero en el camino se encontró con otra mujer que tenía un flujo de sangre. Esta mujer estaba padeciendo de esta enfermedad muchos años y había gastado todo su dinero en médicos para que la puedan ayudar. Pero ella se acerca a Jesús y toca el borde de su manto y él se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? ¿No? Y sus discípulos asombrados le dijeron, mira ahí acá mucha gente y tú dices, ¿quién me ha tocado? Sí, porque poder ha salido de mí. Y dice que al instante esta mujer quedó sana. Mire que Jesús también se detuvo un tiempo con esta mujer. Y esta mujer no era bien vista por los judíos, por el flujo de sangre que tenía. Eran considerados inmundos durante ese periodo de menstruación que ellos tenían. Pero la menstruación de esta mujer se prolongó por muchos años. Entonces ella estaba en una condición de inmunda, pero miren que Jesús se detiene por ella. Jesús se detuvo por un endemoniado, por un religioso, y también se detuvo por una mujer que estaba con problemas en su salud. Hoy la psiquiatría puede darnos también un tratamiento farmacológico, medicinas, pero cuando pasan los efectos de esta droga, entran en una depresión mayor, pero lo único que puede realmente cambiar esta situación es nuestro Señor Jesucristo. Y miren que Jesús estuvo en toda esta actividad que vemos a través de las escrituras de Marcos capítulo 4, versículo 33 y Marcos 5, 15. En el desarrollo de esto vemos a un Jesús que la gente lo estaba abrumando, pero en él vemos algo importante, que Jesús no estaba cansado, Jesús no estaba agitado, Jesús estaba tranquilo en medio de esta situación, ¿no? Algunos, como por las demandas que existen, la gente a veces se estresa, pero Jesús estaba tranquilo, él no estaba agotado, porque Jesús estaba caminando en el ritmo de la gracia. Este ritmo de la gracia es un ritmo de descanso. No estamos en la exposición del domingo anterior, hablábamos que había un ritmo acelerado, que mucha gente está en ese ritmo acelerado, pero Jesús está caminando en un ritmo de la gracia. ¿Cómo caminar en ese ritmo de gracia? En ese ritmo donde hemos visto en la persona de Jesús que no se cansó, él no se agotó, él estaba tranquilo, en paz. Había turbación, sí, pero él estaba en paz. ¿Cómo caminar en ese ritmo de la gracia? Jesús nos da la clave en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Jesús está hablando de que nosotros debemos permanecer en él y él en nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, que desde nuestra conversión, desde que reconocimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, desde ese momento hemos sido unidos a Él. Hemos sido unidos a Jesús. No podemos pensar en términos de separados. ¿Qué significa esto? Que yo estoy acá y Dios está allá, ¿no? O sea, no es el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que Él es la vid y nosotros somos las ramas o los pámpanos. Estamos unidos a Él, no estamos separados. Si tú como creyente estás pensando que Dios está fuera de ti, estás equivocado, porque en el momento que nosotros reconocimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo dice, porque soy miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O como Pablo también dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, estamos en Cristo, no estamos separados de Él. Si tú has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador, entonces estás en Él. Tú no estás separado de Él. Y eso nos da a entender este pasaje de las Escrituras, donde Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. En posición estamos en Él, sino en actitud. En actitud muchos no se ven, pues, en Jesús. No se ven en el cuerpo de Cristo. Y Jesús está llamándonos en ese sentido a permanecer en Él. O sea, en actitud. Dios quiere que pensemos, Él está en nosotros y nosotros en Él. Y que estamos unidos, no estamos separados. Dios está en ti y tú estás en Él. Y estamos en Él todo el tiempo. No hay algo que nos pueda separar en realidad del amor de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, dice como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo. La rama no va a poder llevar fruto por sí mismo. La rama no puede producir fruto por sí mismo si no está unido a la vid. No puede haber avances en tu vida. No puede haber éxito en tu vida. No puede haber fruto en tu vida si tú no estás unido a la vid. Amén. Cuando yo sé que estoy en Él, entonces la provisión de Dios se va a manifestar, hermanos. O sea, la provisión de Dios se va a manifestar. Si te falta en tu vida, estás viendo una situación o un problema y no sabes cómo resolver, el solo hecho de saber que Jesús es la vid y tú eres el pámpano, mire que Dios va a permitir que la provisión de Él, es la provisión de Él que te va a dar sabiduría para la resolución de tus problemas. Si estás débil, lo que Dios te va a dar es la provisión para nuevas fuerzas. Él es tu fuerza. Por eso es que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es tu fuerza. Si estás estresado, Dios te va a proveer paz. A veces estamos preocupados por uno, pero si tú en realidad descansas en Él, confías en Él, Dios te va a dar la provisión de paz, de tranquilidad. Porque Él es tu vid. Amén. Él es nuestra vid. Y nosotros somos los pámpanos. O somos las ramas. ¿Quién provee la savia? ¿Acaso la savia produce la rama? Es la vid la que provee
de la savia a la rama. Y no es a la inversa, no es la rama la que provee de savia a la vid. No puede ser. El principio de Dios es que la vid es la que suministra la savia a la rama. Amén. Si la vid es fuerte, la vid está sana, la vid tiene vigor, la rama también lo tendrá, hermano. ¿Por qué? Porque es la vid la que provee la savia a las ramas. Entonces, algunos están pensando que es la rama la que tiene que proveer para la vid, cuando el principio es que la vid es la que provee para la rama. Entonces, hay algunos que están tratando de vivir su vida para el Señor. Son las ramas, y las ramas están tratando de producir vida para el Señor, cuando el principio es que no se trata de vivir mi vida para el Señor, sino de que Jesús viva su vida por medio de mí. Es Jesús el que tiene que vivir su vida en mí. Amén. Cuando yo estoy pensando de que yo debo ser el que debo vivir mi vida para el Señor, eso no es un principio bíblico. El principio es que la vida de Dios se manifieste en mí. Es eso, porque ya Cristo está en nuestra vida. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo que está. Entonces, esa vida que está en mí es la que se debe manifestar. Es la vida de Cristo. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Las ramas llevamos fruto. Las ramas expresamos lo que tenemos. Amén. Lo que nos ha sido suministrado por la vid. Jesús es la vid. Nuevamente, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separaos de mí nada podéis hacer. O sea, nosotros no estamos tratando de darle para Dios. Ahora, esa acción de darle a Dios es una consecuencia de entender que Él es la vid. Amén. Por eso es que Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Si yo ahora le amo al Señor, es una consecuencia de haber entendido el amor de Dios por mí. Cuando tú entiendes que Él es la vid, entonces va a manifestarse esa misma vida de Jesús a través de ti. ¿En qué? Trayendo gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es que esa vida de Dios es la que se va a manifestar en tu vida. Eso no es algo forzado. No vas a tratar de hacerte de una vida piadosa. No, eso es la misma piedad que está en la misma vida de Cristo, la que se va a manifestar a través de tu vida. Pero ¿qué debemos hacer? Lo único que debemos hacer nosotros es descansar en Él. Tú tienes que aprender a descansar en Jesucristo. Cuando tú descansas en Él, vas a permitir el accionar de ese poder de Dios obrando en tu vida. Como creyentes del nuevo pacto, nosotros vivimos por gracia. Gracia que consiste en descansar en el poder del Espíritu. Descansar en el poder del Espíritu, quien trabaja en nosotros. Es el Espíritu Santo quien trabaja en nosotros para producir en nosotros
el conocimiento de su voluntad y nos da también la capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Esto es gracia. Por eso es que Pablo dijo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. Que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que empieza a trabajar. Por eso decimos que gracia consiste en descansar en el poder del Espíritu Santo, quien produce en nosotros tanto la voluntad y la capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, en la carta de Hebreos nos dice que procuremos entrar en su descanso. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo o en aquel descanso. Hay que procurar entrar. Se nos hace difícil a veces entrar en ese reposo porque hemos querido trabajar para darnos a conocer que hemos logrado algo. Como queremos lograr algo, no pasar desapercibidos, sino que queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, se nos hace difícil a veces entrar en el reposo de Dios. A veces también por la incredulidad que nosotros tenemos. A veces no creemos que Dios lo ha hecho todo. Y como no crees que Dios lo ha hecho todo, entonces te resulta difícil pues descansar en Él. Hermanos, la salvación ya nos ha sido dada. Tú no necesitas ganarte la salvación de Dios. Solamente cuando creíste en Jesús te fue impartida esa salvación. O sea, no necesitas ganarte la salvación. La sanidad tampoco, hermano. No necesitas ganarte la sanidad. Y creemos muchos que la sanidad depende si estamos bien con Dios, si estamos bajo una cobertura, si estamos siendo obedientes a Dios, Dios nos va a suministrar la sanidad. Y la sanidad es, vemos que es un asunto de gracia. Solamente cuando creemos en Jesús, Dios nos ha provisto ya de la sanidad. Ahora, esa sanidad a veces no se manifiesta en nosotros por, primero, a veces desconocimiento, y lo otro, porque no entendemos realmente la obra de Cristo. Porque en la obra de Cristo Dios ya nos ha provisto la sanidad. Lo único que tenemos que hacer es tomarla. Nada más. Tú lo que tienes que hacer es apropiarte, hacerlo tuyo, esa sanidad. Por eso es que la Escritura dice: y por su llaga fuisteis curados. O sea, ya hemos sido curados por la llaga de Cristo. O sea, no necesitas hacer algo adicional, algo más, hacer algún trabajo adicional. El perdón de tus pecados, de igual manera. ¿O necesitas todavía confesar tus pecados para que Él te perdone? Cuando Pablo dice que y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice. Que el perdón de pecados es según las riquezas de su gracia. No es porque tú realmente mostraste una vida íntegra. No, simplemente cuando reconociste a Jesús como tu único Señor y Salvador, Él te dio esa provisión del perdón de tus pecados. Todos tus pecados han sido perdonados.
pasados, presentes y futuros. O sea, no necesitas ganarte, ni aún la bendición de Dios te puedes ganar. Este es un asunto de gracia, hermanos. Por eso Pablo, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. O sea, hermanos, deja de trabajar por tus propios esfuerzos. Deja de trabajar por tus propios esfuerzos para estar sano o hacerte rico. Amén. Algunos están esforzándose están haciendo algo. Mire que la obra de Cristo fue única y suficiente. Tú no vas a adicionar algo más a la obra de Cristo. La obra de Cristo fue completa, hermano. Por eso es que Jesús en la cruz dio ese grito y dijo, consumado es. Todo está terminado. El trabajo ha sido terminado. No trates de obtener algo de gloria cuando todo está terminado. La obra de Cristo ha sido ya terminada. O sea que, pastor, nos vamos a cruzar de brazos. Mire, tú puedes estar trabajando externamente, pero internamente estar en reposo. Externamente puedes estar trabajando, pero internamente estás en reposo, porque estás confiando en Él, estás descansando en Él, estás creyéndole a Él, estás dependiendo de Él, dependiendo de lo que dice su palabra. Si su palabra dice que por su llaga fuisteis curados, es por la llaga de Cristo estamos curados. Si dice que Él es fiel para guardarnos del mal, entonces yo creo que Él es fiel para guardarme del mal. No estoy dudando de eso, no estoy diciéndole, Señor, protégeme, guárdame, cuídame, que no me vaya a tocar el virus. Yo no estoy diciéndole eso a Dios. Yo estoy confiado en la fidelidad de Él para guardarme del mal. Procuren, Hebreos dice, procuren entrar en su reposo. Hebreos 4:11. Procuren entrar pues en aquel reposo, en aquel descanso. Hay que entrar a ese descanso, hermano. Él es nuestra vid y nosotros somos las ramas. Amén. Si queremos llevar fruto, tenemos que mirar a la vid. En la vid es la que nos va a suministrar. Si hay un asunto de problemas por resolver, Dios te va a dar sabiduría, hermano. Él te va a dar la sabiduría. Por eso es que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Tú le pides al Señor. Tú pones tu confianza en que de Él va a venir la sabiduría y Dios te va a dar la manera de cómo resolver esa situación. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Cristo. Y esa palabra, y nosotros confiar en esa palabra. Cuando tú empiezas a confiar, empiezas a reconocer realmente pues lo que Él es para tu vida. Esa es una forma de descansar, hermano. Eso es descansar en el Señor. Amén. Él es la vid y tú eres el pámpano, la rama. Una dama creyente se fue a hacer un chequeo al hospital
y el médico le dijo, tienes un bulto en tu seno. Y bueno, vas a necesitar otras pruebas. Y ella se fue a casa con ese diagnóstico y ahí en casa revisó eh, ese informe médico y escribió ahí, dijo, Jesús tiene un bulto. Ella se preguntó y se respondió, dijo, no. Pues si Jesús no tiene un bulto, yo tampoco. Pues como Él es, así soy yo en este mundo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como es Jesús, así eres en este mundo. Si Jesús está sano, tú estás sano. Eso es lo que creyó esta mujer. Ella dijo, si mi Jesús está sano, yo también estoy sano. Si Jesús está fuerte, yo también soy fuerte. Si Jesús está a la vida, yo también tengo esa vida. Amén. Pues como Él es, así soy yo en este mundo. Eso es lo que las palabras que declaró esta mujer. Y cuando regresó a hacerse ver para el nuevo chequeo, vieron que ya no tenía ese bulto en su seno. Amén, porque ella entendió que Jesús es la vid y ella es la rama. No puede ser que la vid esté mal y la rama esté bien. Amén, si la vid está sano, la rama también está sano. Pues como Él es, así soy yo en este mundo. Pues como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Amén. Mientras más descansemos y permanezcamos en Él, más va a fluir su provisión. Mientras más descanses y permanezcas en Él, más se verá manifestado la provisión de Dios en tu vida. Amén, vas a tener salud, éxito, no vas a poder evitar el éxito va a venir, hermano. El éxito te va a seguir. Por eso es que mira, David decía, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Mientras más descanses en Él, más verás manifestado su provisión, más fluirá su provisión. Deja a un lado tus preocupaciones y descansa en el Señor. Solamente de esta manera vamos a, mire que el caminar al ritmo de la gracia implica confianza en Dios, confianza en nuestro Dios. Es una dependencia hacia Él. Nosotros vivimos por gracia, hermanos. En el mundo vas a caminar siempre a un ritmo acelerado, donde en ese ritmo acelerado hay preocupación, hay ansiedad, hay estrés. En el ritmo de la gracia hay descanso, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros descansamos en el poder del Espíritu Santo. Él es quien trabaja en nosotros. Él es quien trabaja en nosotros. Él nos da tanto la voluntad y la capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso es que la Escritura dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dejemos de estar trabajando por nuestros propios esfuerzos. Amén. Permítele al Señor que Él sea quien trabaje por ti. A través de su Santo Espíritu, Él va a trabajar. Deja que Él lo haga. En tus fuerzas tú no podrías ser obediente. En tus fuerzas tú no podrías caminar en integridad. En tus fuerzas tú no podrías ser sano. Esto es un asunto de su gracia. Este es un asunto de caminar al ritmo de su gracia, no en tus propios esfuerzos. Dios no desea eso, hermanos. Tú tienes que entender que Él es la vid y tú eres el pámpano. Tú eres el pámpano. El pámpano sin la vid no puede llevar fruto. Tú no puedes ver éxito en tu vida, avances, buenas oportunidades, si es que tú no aprendes a depender de Él, aprendes a descansar en Él. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Estamos diciendo, no es un asunto de que dejemos de hacer, dejemos de trabajar. No estoy hablando de eso, hermanos. No estamos hablando de que ahora nos crucemos de brazos. No, sino que vas a ver que cuando tú aprendes a descansar en el Señor, Él va a hacer la obra a través de tu vida. Él te va a empezar a guiar. Las cosas que no son posibles en tu fuerza, en tu capacidad natural, van a ser posibles en el poder de Dios. Amén. Es que es con Él, con su poder. No es con tu capacidad. Amén. Agradecemos a Dios por darnos este tiempo de poder conocer siempre su palabra. Agradecemos a Dios por nuestra salud, por la sabiduría que siempre nos suministra, la sanidad. Amén. Y porque tenemos su favor de Él todos los días de nuestra vida. Si por primera vez has escuchado este mensaje, te voy a guiar en una oración para que puedas recibir a Jesús y reconocerlo como tu único Señor y Salvador. Repite conmigo ahí donde te encuentres. Señor Jesús, este día reconozco que tú fuiste a la cruz y llevaste mi pecado. Derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo ahora me apropio de lo que tú has ganado para mí, la salvación y mi sanidad. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Tú eres mi Salvador. Gracias por haber perdonado mis pecados. Y te invito a que entres ahora a mi vida, que tú hagas morada en mi vida. Te recibo ahí, bendito Señor. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones que ahora me pertenecen en Cristo. También, papá, te pido esta noche por las personas que están enfrentando este COVID, este virus. Voy a orar por la sanidad de estas personas. Señor, te pido que sean limpiados las vías que llevan oxígeno a los pulmones del virus. Sean limpiados ahora por tu
sangre que has derramado, Señor. En esa sangre declaramos que están completamente sanos. Y Señor, también te pido que su sistema inmunitario funcione en forma normal para vencer y accionar esos virus, para vencer esos virus, Señor. Si su sistema inmunológico pueda, Señor, activarse, funcionar para eh, eliminar esos virus, Señor. Sea hecho en estos momentos, así sea hecho, papá. También te pido, papá, que se normalice la glucosa en su cuerpo, Señor. Sé que hay muchos que están en estos momentos. Señor, provéele, Señor, para el dinero necesario para el oxígeno. Y declaramos, amado Dios, que por tu llaga están completamente sanos. Te pido por mucha gente que está pasando, Señor, por dolor, sufrimiento y por necesidad estos momentos. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, con sus familias. Te agradecemos, Señor, por tu amor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que cada vez que invocamos tu nombre, tú estás ahí, papá, escuchando, estás atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, Señor. Te agradecemos por ello. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.